Bueno, estimados estudiantes, como veníamos hablando, el sistema circulatorio en los vertebrados está conformado por líquido circulatorio como es la sangre, por vasos circulatorios como son las arterias, las venas y los capilares, y el órgano principal en el sistema circulatorio resulta ser el corazón, que es el encargado de bombear la sangre hacia todas las partes del organismo. En este sentido, nosotros cuando vamos a hablar del corazón, entonces es importante tener claro que en los vertebrados, dentro de los grupos de los vertebrados, hay unas diferencias estructurales y anatómicas en el corazón que hacen que también el sistema circulatorio funcione diferente. En este caso, en los peces, recuerdan que nosotros en los peces hablábamos que ellos tenían un sistema circulatorio cerrado simple, es decir, que el sistema circulatorio, todos los vasos están conectados y hay un solo recorrido y la sangre pasa una sola vez por el corazón. Y además de esto, es completo porque la sangre aquí oxigenada no se mezcla con la sangre que no tiene oxígeno. ¿Y esto por qué? Gracias a la anatomía de su corazón. El corazón de los peces tiene una aurícula y tiene un ventrículo. Estos están conectados por una válvula que se abre y se cierra dependiendo del paso de la sangre, y entonces esto hace que la sangre oxigenada no se mezcle con la sangre sin oxígeno, porque tanto la aurícula como la ventrícula se encargan de recibir a una o la otra dependiendo de quién llegue y cómo se esté haciendo el recorrido. Por eso se llama sistema circulatorio cerrado simple y completo. En el caso de los anfibios y los reptiles encontramos que su corazón está conformado por dos aurículas y por un único ventrículo. Como a este ventrículo llega la sangre oxigenada y la sangre sin oxígeno, entonces hay una mezcla de esos dos tipos de sangre y por lo tanto decimos que los anfibios y los reptiles presentan un sistema circulatorio cerrado, doble, incompleto, porque hay mezcla de sangre, dado que su corazón solo tiene un ventrículo. Pero de aquí de los reptiles, aquellos que no presentan esa característica y que por lo tanto se unen a las aves y a los mamíferos dentro del grupo de aquellos que tienen sistema circulatorio doble completo, es porque su corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior que hacen que la sangre oxigenada no se mezcle con la sangre sin oxígeno. En este sentido podemos nosotros explicar cómo funciona el corazón en los vertebrados, principalmente en aquellos cuyo corazón consta de esas 4 cavidades. Esto haciendo alusión al corazón de los mamíferos en el caso de nosotros los seres humanos. Entonces el corazón está revestido o envuelto por una serie de tejidos. El primer tejido que nosotros encontramos, que semeja a una bolsita dentro de la cual está guardado el corazón, se llama pericardio. Entre este tejido y el que le sigue, que es el miocardio, que es como tal el músculo, el tejido muscular cardíaco, lo que nos consumimos cuando nosotros nos comemos un corazón de gallina, entonces encontramos ahí un líquido que reduce y amortigua la fricción del corazón con el medio externo. Y más adentro encontramos un tejido endotelial llamado endocardio. De esta manera, nosotros en los mamíferos encontramos que el corazón tiene, como les decía, 2 aurículas en la parte superior, 2 ventrículas en la parte inferior. La aurícula derecha se encuentra conectada con el ventrículo derecho por una vesícula que recibe el nombre de tricúspide, y la aurícula izquierda está conectada con el ventrículo izquierdo por una válvula que recibe el nombre de mitral. Estas válvulas funcionan como llaves, se abren y se cierran dependiendo del flujo de sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Apenas la sangre llega a los ventrículos, estas válvulas se cierran para impedir que la sangre se devuelva. Las aurículas están separadas por un tabique auricular y los ventrículos están separados por un tabique ventricular. ¿Cómo funciona el corazón? ¿Cómo funciona el corazón? Es una pregunta que se responde entendiendo cómo se da el flujo de sangre de la que llega y de la que sale del corazón. Es decir, de esta manera vamos a entender cómo es que se da el bombeo de sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. Entonces, ¿qué sucede primero? Aquí a la aurícula derecha llegan la sangre que proviene de los diferentes órganos a través de 2 grandes venas que se llaman la vena cava inferior, que está aquí,
y la vena cava superior. Por aquí llegan a esta aurícula la sangre que proviene de los órganos que están en el resto del cuerpo. Y a la aurícula izquierda llegan por las 4 venas pulmonares la sangre que proviene de los pulmones, la sangre oxigenada. Recordemos que el corazón está ubicado entre los pulmones, entonces por aquí llegaría la sangre del pulmón izquierdo y por acá la sangre del pulmón derecho. Una vez las aurículas empiezan a llenarse de sangre, se dilatan, se contraen y entonces se abre aquí la válvula, y al abrirse esta válvula la sangre pasa a los ventrículos. Cuando pasan los ventrículos también se dilatan, se contraen, estas válvulas se cierran y entonces empiezan los ventrículos a bombear la sangre. El ventrículo derecho se contrae haciendo que la válvula pulmonar se abra y entonces bombea la sangre para que por la arteria pulmonar se dirija hacia los pulmones, y el ventrículo izquierdo se contrae de tal manera que bombea la sangre, se abre la válvula aórtica y sale la sangre oxigenada hacia los diferentes órganos del cuerpo a través de la arteria aorta. Estas válvulas que están aquí se cierran también, inmediatamente se da el paso para evitar que la sangre se devuelva a los ventrículos. ¿Listo? Ahora bien, el corazón es un músculo que bombea la sangre rica en oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo a través de los vasos de la sangre, de las venas, las arterias y los capilares. Él mantiene en ese bombeo un movimiento en el cuerpo de forma unidireccional. Es un circuito cerrado, nada se pierde. Los atrios, o sea, las aurículas, reciben la sangre que vuelve al corazón y los ventrículos la bombean para que salga de este y se pueda ser distribuida al resto del cuerpo. Las arterias transportan la sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos. En los tejidos se extraen los nutrientes y vuelve a través de las venas, y las venas transportan la sangre de retorno al corazón. Ese sistema eléctrico del corazón controla la velocidad de los latidos. ¿Listo? ¿A qué le llamamos latidos del corazón o latidos cardíacos? Es al movimiento de relajación y de contracción que realiza el corazón. Estos movimientos les llamamos sístoles si es contracción y diástoles si es relajación, y son importantes de saber cómo se dan y cómo acontecen en términos de conocer nuestra presión arterial, conocer nuestro latido y cómo está funcionando nuestro corazón. Estos dos movimientos se producen en las artículas y en los ventrículos de la siguiente manera. Cuando la sangre está llegando a las aurículas, es porque entonces dice diástole auricular, o sea, la relajación de las aurículas se relajan y entra sangre que proviene de las venas. Cuando la sangre entra por aquí, por las venas pulmonares y por las venas caves, las aurículas se relajan y se contraen para poder permitir el paso de la sangre hacia los ventrículos. Aquí los ventrículos están relajados y ellos se contraen para poder permitir el bombeo de la sangre hacia el resto del cuerpo. Esos movimientos de sístole y diástole son simultáneos, de manera que al mismo tiempo que se contraen las aurículas se dilatan los ventrículos y viceversa. ¿Listo? Se contraen para colocar la sangre acá y estos están dilatados y estos se contraen para pasar la sangre hacia los conductos que la van a llevar al resto de partes del cuerpo. ¿Listo? Básicamente eso es lo que acontece, y eso en términos de salud es muy importante. De hecho, a nosotros uno de los requerimientos que nos miden o que nos toman cuando vamos al médico es la presión arterial. La enfermera hace con la bombita hasta que deja de sentir ese latido, esa contracción, y suelta la bomba hasta que vuelve a sentir la contracción. Entonces toma esos dos datos y esos dos datos van a una tabla de referencia para saber cómo está nuestra presión diastólica y sistólica y mirar cómo estamos en cuanto a ese funcionamiento del sistema circulatorio. ¿Listo? Eso era todo. Muchas gracias.